requiere de ser suficiente para la edad, para el peso de la persona, para la talla y la actividad. Para ti que ya has avanzado en tus seminarios, te has dado cuenta que cuando tienes alguna duda acerca de qué tratamiento recomendar a tus pacientes, nosotros pedimos, bueno, sobre todo yo pido que nos indiquen la edad, el peso, la estatura de la persona, porque de aquí depende el aporte suficiente de los nutrientes que vamos a recomendar y si fuera necesario recomendar o replantear la alimentación de ese paciente. De hecho, en la tabla que mandamos donde te pedimos que nos llenes todos los datos del paciente, se incluye también la petición que nos diga la alimentación a la que está acostumbrada el paciente o la persona que requiere la terapia. Dentro de este tipo de alimentación que es completa y debe de ser suficiente, requerimos la edad de tu paciente, el peso, la talla, estatura y la actividad que realiza, porque muchas personas creen que la actividad que realizan es ir a trabajar, hacer el quehacer, llevar a los niños a la escuela. Este tipo de actividades son las necesarias, pero no son las que requiere tu organismo como suficiente para tener el equilibrio en la salud. Bueno, aparte la dieta, además de completa y suficiente, debe de ser equilibrada. Y en este tema, bueno, podemos ahondar muchísimo. No pretendemos en este seminario hacer un seminario de nutrición, porque este sería de verdad un tema aparte, que en lo personal a mí me apasiona el tema de la nutrición. Pero hablando de equilibrios, he aquí donde entra todo el desorden, toda la confusión y donde muchas veces le damos al traste a nuestra alimentación y por consiguiente a nuestra salud. Al no saber equilibrar, si bien la base piramidal que está más adelante en otras gráficas, su requerimiento de mayor aporte está en los carbohidratos, nosotros no sabemos diferenciar entre un carbohidrato de buena calidad y un carbohidrato de mala calidad. Y es ahí donde perdemos el equilibrio y viene todo el desorden alimenticio y se nos descompone la salud, incluso hasta las emociones. Entonces esta parte es no menos importante, equilibrada. Los nutrientes en las porciones adecuadas. Nos podrán preguntar muchos de ustedes, bueno, si las porciones adecuadas de vitamina C están en 40 naranjas o en 3 litros de leche las de calcio, ¿qué voy a hacer? Para eso tienes que echar mano de los nutrientes, de complementar el calcio. El paciente no le gusta la leche ni siquiera medio litro. Bueno, pues vamos a darle un buen aporte de calcio orgánico, un calcio que se disuelve en agua, un calcio que se absorbe, no se estanca en arterias, no se estanca con riesgo de tapar los riñones o la vesícula. Estamos hablando de nutrientes de buena calidad, como los que nosotros valorizamos en la nutrición ortomolecular. Aquí hablamos de este equilibrio, los nutrientes en proporciones adecuadas. Y como no podemos consumir las cantidades de alimentos que satisfagan estas necesidades nutritivas, pues volvemos al punto, requerimos de complementos nutritivos en dosis ortomoleculares. No estamos haciendo un anuncio de que necesitas comprar complementos nutritivos. Esto no se trata de un anuncio, se trata de hablar de la verdadera nutrición, de los aportes que necesitamos para estar sanos, de vitamina C, entre otros ejemplos, de leche, de calcio, de complejo B, y así de ello podemos hablar de muchísimos ejemplos más, y de ahí nuestras necesidades de estos complementos nutricionales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como terapeutas ortomoleculares? Pues precisamente entender cuáles son los principios nutritivos del paciente que están en deficiencia para dar precisamente esos nutrientes. Por eso la medicina ortomolecular es muy sencilla, porque al momento de que tú estás evaluando este punto, que la dieta sea suficiente, revisar en tu paciente que sea completa. Al momento de estar evaluando si es suficiente, a ver qué edad tiene el paciente,
cuánto pesa, cuánto mide, qué talla es de ropa, incluso qué actividad realiza. Y en la parte de atrás, a ver qué es lo que come. ¿Está comiendo todos los grupos nutritivos? ¿Está comiendo ácidos grasos, proteínas, aminoácidos? Si la evaluación es adecuada, nos vamos a dar cuenta en dónde está el desequilibrio, qué le está faltando a ese paciente, y eso es lo que le vamos a dar, pero en forma de complementos nutritivos, en dosis ortomoleculares. ¿Por qué en dosis ortomoleculares? Para satisfacer las verdaderas necesidades y recuperar el equilibrio en el organismo. Un ejemplo, si el paciente es hipertenso, ya sabes que de origen el problema es renal. Elaboras concienzudamente una ficha técnica del paciente donde vengan todos sus datos, su alimentación, sus actividades, su edad, los medicamentos que está tomando, desde cuándo está enfermo, y evalúas su alimentación. Te vas a dar cuenta que su consumo efectivamente, quizá no ahora que está diagnosticado como hipertenso e incluso que puede estar siendo medicado y tratado por un cardiólogo, te vas a dar cuenta que su alimentación anterior a este evento era muy rica en productos que hicieron que el riñón dejara de funcionar en equilibrio. Hicieron que los riñones tuvieran deficiencias severas para poder tener el balance mineral adecuado, y este balance mineral entra en desequilibrio. Por consecuencia, el organismo tiene la falta de minerales y lo que hace es retener sodio. Para recuperarse de este desequilibrio mineral, entonces lo que retiene es sodio, porque se le está aportando grandes cantidades de sustancias tóxicas, de conservadores, de productos enlatados, de refrescos, de cafeína, de medicamentos, etcétera, etcétera, que hace que la función renal, entre otras muchas funciones del organismo, entre en desequilibrio. Entonces los pobres riñoncitos no saben qué hacer, están muy intoxicados, están llenos de trabajo, y entonces el organismo dice, bueno, pues mientras los riñones se organizan, yo tengo que retener líquidos. ¿Por qué? Porque los riñones ya no están satisfaciendo la capacidad de liberar proteínas, de equilibrar ese balance sodio-potasio, de destosificar al organismo, y entonces la presión arterial se altera. Hay una falta de potasio, de ahí la retención del sodio. Entonces, ¿qué tienes que hacer en un paciente con hipertensión? Revisar su alimentación, eliminar aquellos productos, entiéndase bien, productos, no alimentos. A muchos hipertensos se les quita el consumo de papa, se les quita el consumo del plátano y de otros alimentos que contienen potasio. Aquí estamos hablando en la nutrición ortomolecular y tenemos que ser muy claros en esto. De ahí la importancia de escarbar la alimentación del paciente y la sintomatología. Eso es lo que te va a dar a ti la certeza de qué nutriente recomendar y en qué cantidad, de acuerdo a la edad, al peso y a la talla del paciente. Entonces, volviendo al ejemplo, es un paciente con un problema de hipertensión. La medicina ortomolecular no va a hacer absolutamente nada para evitar que la presión, para favorecer, que la presión esté controlada, como lo hacen los fármacos. Ese no es la tarea, no es el objetivo de la medicina ortomolecular. Dentro de los objetivos de la medicina ortomolecular está desintoxicar, nutrir, regenerar y dar mantenimiento. Recuerda, son los 4 principios básicos con los que la medicina ortomolecular, hoy por hoy en siglo XXI, se le considera la medicina del futuro, la medicina que realmente está teniendo éxito en el manejo de todas las llamadas enfermedades, porque va al origen de donde sucede el problema. En el caso del hipertenso, función renal. ¿Qué va a hacer? Desintoxicar esos riñones. Y no vamos a quitar de su dieta alimentos que aportan buenas fuentes de minerales. Vamos a quitar los productos que te puedo asegurar que el paciente consumía de manera desequilibrada y, entre otros factores, el estrés, el sobrepeso, hace que ese paciente sea una persona con problemas de hipertensión que tú sabes que lo puede llevar a la muerte. De ahí la delicadeza de sus tratamientos, de sus cuidados.
De ahí que ese paciente tenga que ir de la mano con su cardiólogo y de la mano contigo, terapeuta ortomolecular, porque tienes que aportar a ese organismo los nutrientes que van a hacer que sus riñones, primero, se liberen, se desintoxiquen, para que vuelvan a hacer sus funciones como filtros que son en el organismo. Segundo, tienes que nutrir a esos riñones, nutrir con los, valga la redundancia, nutrientes con los que tus riñones se valen para funcionar de manera equilibrada. Y los riñones funcionan con complejo B, con minerales, con potasio. Entonces, se liberan de tóxicos con antioxidantes. Entonces, tienes que complementar la alimentación de ese paciente y quitar todo aquello que está intoxicando, entorpeciendo la función renal. Aquí hace su tarea la medicina ortomolecular en el manejo de un paciente hipertenso. No hace nada a favor del control de la presión. Trabaja de origen. Función renal, desintoxica, nutre, regenera, mantiene y por consecuencia solita la presión se va equilibrando. Entonces, así es como funciona la nutrición ortomolecular. Por eso se requieren complementos nutritivos en dosis ortomoleculares. ¿Por qué? Porque los nutrientes en proporciones adecuadas y como no podemos consumir esas proporciones y esas cantidades de alimentos que estamos necesitando, pues entonces se requieren los complementos nutritivos en dosis ortomoleculares. Por eso, hace 40 años, el boom de la llamada industria de los complementos nutricionales. Entiéndase bien, complementos, no suplementos nutricionales. No tenemos que confundirnos y mucho menos confundir a los pacientes. Hay muchos productos que prometen que con la ingesta de ello, pues puedes dejar de comer porque suplen el alimento. En algunos casos se puede recomendar, por ejemplo, los productos de soya, los productos que tienen algas marinas y como decía el amaranto y otros muchos productos alimenticios de origen natural, pueden llegar a satisfacer los requerimientos nutricionales de un alimento completo en donde haya la presencia de los grupos alimenticios, carbohidratos, proteínas y todo lo que hemos hablado. Pero lo ideal es equilibrar, porque recuerda que el intestino es un músculo y ese músculo necesita ejercitarse para que funcione adecuadamente. Si tú tomas complementos nutritivos y algún licuado de esos que prometen suplementar una alimentación, sustituir un alimento, va a llegar un momento en que el intestino se va a hacer perezoso, no va a tener la adecuada absorción y viene aquí se desencadenan una serie de círculos viciosos. Entonces, si bien a veces es necesario, por ejemplo, en adultos mayores, estamos ya incluyendo el tema de nutrición para adultos mayores, bien pudo valer la pena incluirlo aquí, pero lo quisimos dejar aparte, un tema aparte, que nos sugirieron, lo cual agradecemos mucho que nos sugieran este tipo de temas. Y en ese tema en específico, en la nutrición en adultos mayores y tratamiento de enfermedades degenerativas en adultos mayores, vamos a hablar precisamente de ese tópico. Algunas cosas que podemos hacer como nutricionistas ortomoleculares para favorecer que ese paciente que no quiere comer, que tiene ya dificultades para deglutir incluso una cápsula, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos recomendar para que ese paciente en un batido, en un licuado, en un jugo, esté enriquecido de todos los nutrientes para que precisamente tenga su alimentación equilibrada? Entonces, he ahí la gran necesidad de complementarla. Ahora, esta parte es bien, bien importante y como les decía, es eslabón perdido de las llamadas enfermedades autoinmunes, porque en el intestino precisamente está el 70%, un gran porcentaje, un mayor porcentaje de bacterias, virus, parásitos, alergenos. Justo en el intestino es donde se gesta el 70% de todos aquellos agentes tóxicos enemigos del sistema inmune. Ahí están. Entonces, si tu alimentación es tóxica, lo contrario a inocuo, que tiene grandes cantidades de conservadores por productos enlatados, grandes cantidades de saborizantes y colores artificiales
para que se vean ricos, atractivos a la vista, deliciosos al paladar, ya no es inocua. Entonces todo ese organismo va a recibir toda esa cantidad de químicos totalmente nocivos para la salud, que tapan las vellosidades intestinales, pigmentan el intestino, las vísceras, alteran la función hepática, no se diga la función renal, empiezan a erosionar las paredes esofagástricas, causando ulceraciones, y qué no decir de toda la cantidad de moho que crea la famosa mucosa intestinal, que hace que nuestro organismo, de tener un nivel alcalino y ácido en equilibrio, sea un nivel de acidez enorme, y ahí se empiezan a gestar procesos de oxidación celular muy severos que pueden llegar a procesos cancerosos. Y todo eso pasa en el intestino. Ahí llega todo ello. ¿Y qué es lo que está haciendo el sistema inmunológico? Pues distraído en el intestino. ¿Por qué? Porque el 70% de las bacterias, virus, parásitos, alergenos, todos los enemigos del cuerpo, el 70% están trabajando en contra de nuestro organismo. Ahí están concentrados, ahí están luchando contra todos los principios nutritivos. Por eso nuestra alimentación debe de ser inocua, libre de bacterias, de colorantes, de conservadores y de productos refinados. Esa es la razón. No es para que te veas bien, para que estés de moda, para que no estés gordito, para la lonjita, no. Es porque la alimentación completa, balanceada y nutritiva debe de ser inocua, totalmente libre de bacterias, de colorantes, de conservadores, y agregaría yo de alimentos refinados. También debe de ser variada, es completa, es suficiente, es equilibrada, es inocua y debe de ser variada para que esté completo todos los grupos alimenticios de la famosa pirámide. Que cuando hablemos, hay un tema especial cuando hablemos de principios bioquímicos en el organismo. Ya cuando hablamos de glucosa lo tratamos un poco, pero quise dejar aparte un tema de carbohidratos, porque es un tema muy complejo, es un tema que tenemos como nutricionistas ortomoleculares que dominar muy bien. No lo quise introducir dentro de esto para no tener muchos términos, pero en la pirámide nutricional, la base, si te das cuenta en el dibujito, está rica en granos, semillas, pan, cereales. Y es precisamente lo que cuando estamos enfermos, cuando tenemos diabetes incluso, es lo primero que nos quitan. No coma pan, no coma arroz, no coma pastas, no coma papas, no coma elote. Y entonces el paciente se confunde cuando ve pirámides nutricionales, que incluso en las cajas de algunos cereales, de algunos de los llamados productos alimenticios que hay en el mercado, está reflejada esta pirámide. Esto nos confunde. Bueno, por eso quise dejar aparte, en un tema aparte de de la nutrición, el tema de los carbohidratos. Lo vamos a tratar de manera muy selectiva, lo vamos a manejar de manera muy clara con dibujitos como estos, para que tú puedas entender el porqué de esta pirámide, cómo sí funciona y cómo no va a transgredir problemas de salud como la diabetes, en donde se prohíbe la base piramidal. Ese es el enfrentamiento que tenemos en muchos de los terapeutas a nivel médico, porque se lo quitan al paciente y es la base nutricional. Pero ahí vamos a entender esta deficiencia, las diferencias entre unos y otros, y por qué en el caso particular en un diabético yo no le quito esta base piramidal, simplemente enriquezco y ayudo al paciente a que sea selectivo en el consumo de carbohidratos. Entonces, dentro de esta variación debe de haber efectivamente carbohidratos de origen natural, cereales, pastas y trigo, granos integrales, perdón. Debe de haber frutas, debe de haber verduras, oleaginosas y, por supuesto, productos de origen animal, ácidos grasos, leche, carne, huevo, quesos. Entonces, esta variedad va a enriquecer tu alimento, y lo más importante, vas a tener un plato muy rico en donde no vas a requerir el refresco, las frituras, que el sándwichito, que el panquecito,
que se me antoja un pastelito, porque tu alimentación va a ser variada, va a tener toda la gama de nutrientes de todos los grupos alimenticios. Vaya, que esté integrada por los alimentos de los diferentes grupos que hay en esta base piramidal. Entonces vamos a dar un repaso de este tipo de dieta. Debe de ser completa, las 40 sustancias nutritivas, debe de ser suficiente de acuerdo a cada persona, debe de estar en equilibrio, de ahí que necesites la sintomatología del paciente para poder complementarla con nutrientes ortomoleculares. Debe de ser inocua, ahí sí, debes de quitar todos aquellos tóxicos que van a ocasionar que ese organismo, lejos de alimentarse, se esté intoxicando y trabajando de más. Y debe de ser variada para que sea muy rica. No le vamos a quitar al paciente el don de comer pan, el privilegio de comerse un plato de arroz, una pasta, pero vamos a enseñarle de qué manera alimentarse en forma equilibrada y variada. Y hablando de este tema, bueno, tenemos que entender este principio. Nutrición es el alimento, léase subrayado, alimento que ingerimos y la forma en el que el organismo lo utiliza. Aquí hacemos referencia precisamente a este tópico. Es un alimento, no debe de ser una lata con un producto procesado que probablemente tenga bacterias, colorantes, conservadores. Debe de ser un alimento. 4 principios básicos de ¿qué, perdón? Bueno, supongo que han de ser los principios básicos de la nutrición ortomolecular, que son desintoxicar, nutrir, regenerar y mantenimiento al organismo. Serían los 4 principios básicos con los que la nutrición ortomolecular hace su trabajo para el bien de la salud, para recuperar el equilibrio. Desintoxicar, nutrir, regenerar y mantenimiento. Espero que a eso se haya referido. Luego dice Alfonso, es una pregunta. Hay una persona con cáncer de estómago, sufre diarreas y vómitos. Como no come mucho y el vómito es poco, lo tiene con suero para hidratarlo. ¿Puedo darle minerales, orina, B50, C, proteínico y plata correcta? Claro, el principio nutritivo de un paciente con cáncer, independientemente del órgano en donde lo haya degenerado, es una señal del organismo en que es una persona que requiere absolutamente todos los principios nutritivos. Y aquí con esto, bueno, estamos dando un ejemplo de lo que les decía cuando hablamos de suplir la alimentación, que no lo aconsejo, pero hay casos como este en el que es necesario porque el paciente incluso está a veces con sonda o a veces con una sonda esofagástrica donde se induce el alimento, aparte no puede hacer por su cuenta sus funciones de desecho. Entonces es importante apapachar al paciente, atenderlo y no dejar de lado esta alimentación que si bien no la puede hacer en 3 tiempos, su desayuno, su comida y su cena, aquí sí vale la pena. Ahí yo te aconsejo que hagas un preparado proteico muy rico. Yo te aconsejo que consigas un producto, una leche de soya en donde vas a licuar todos estos nutrientes. Si los consigues en tabletas, bueno, pues las disuelves en agua con soya o en leche de soya, las disuelves bien, o el contenido de cápsulas de todos tus nutrientes, ahí se disuelven, se licúan, y pregúntale al paciente si quiere alguna fruta, obviamente no ácida, porque en este caso es cáncer esofagástrico. Entonces, alguna fruta que no sea tan ácida, una pera, media manzanita, quizá papaya. Entonces, licuarlo con alguna fruta o con algún cereal. Puede ser avena, amaranto, nuez, pueden ser los 3 o cualquiera de ellos, poco a poco. Y este batido, de preferencia, que lo consuma de una sola vez. Si no le es posible al paciente por su falta de capacidad de deglutir, el apetito que baja o la desestimulación emocional, que está en depresión, bueno, pues dárselo poco a poco. Preferible que sea un batido grande, un vaso completo con los nutrientes que le tocan durante todo el día. Ejemplo,
Si le vas a dar, serían aproximadamente unos 3.000 miligramos de colina para favorecer la función gástrica, hepática y pancreática. Bueno, pues entonces las cápsulas que sumen estos 3.000 miligramos de colina que necesiten un día, se los disuelves en este batido de soya, ya sea con nuez o con perita o con papaya, la fruta que él quiera, o amaranto y avena o las tres cosas juntas, se las disuelves, le das a sorbitos pequeños en una copita con un popote y el resto lo reservas en el refrigerador. Lo ideal sería hacerlo en el momento, pero estos pacientes hay que tener mucha conciencia con ellos, mucho cariño, mucha comprensión, dejar que vayan comiendo poco a poco lo que ellos quieran, para, aparte del estado en que se encuentran, no estar ejerciendo presión. Sí tienen que comer, pero vamos a dar ese paso poco a poco. Lo que sí te recomiendo que los minerales, sobre todo la plata coloidal, si conseguís minerales líquidos, magnesio, potasio, zinc, eso sí dáselos solitos. Sé que no va a ser un sabor agradable, esta combinación de magnesio, potasio y zinc puede tornarse muy salada, dilúyeselos en agua, este es un caso especial, dilúyeselos en agua o en un momento dado en jugo, en leche. Entonces es ahí donde sí conviene dar estos batidos multinutricionales y que los esté tomando poco a poco durante el día. Cuando él pida alimento o tenga ganas de tomar algún líquido, que sea el líquido que toma, y vas a tener seguridad de que va a estar consumiendo. Haz de cuenta que tú vas a hacer esos batidos que venden enlatados en casi todo el mundo, pero se lo vas a hacer de manera natural y de verdad con nutrientes en dosis correctas. ¿Ya alguna duda más? Tienes una felicitación, el señor Francisco. Ay, muchas gracias. Que le encantan los seminarios, que se nota que sabes mucho. Ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias a usted por el interés. Y pues todos tenemos esa oportunidad de tener todo este aporte para beneficio. Y si me extendí un poco en esta pregunta es porque es un tema delicado. Ojalá que te haya sido de utilidad para tu paciente con este problema en el estómago. Ok, Carlos Muter nos da su respuesta. Hola, Carlos. La diferencia entre comer y nutrirse está en la calidad, variedad y alimentación completa, de acuerdo a la edad y ocupación de cada persona. Muy bien, felicidades, un saludo. Guillermo Venagos. Sí, Guillermo. Comer es darle al organismo lo que se le antoja, que es sabroso y satisface, pero aporta sustancias que el organismo no necesita. Y nutrir es darle al organismo lo que necesita para funcionar y le da los 40 nutrientes en cantidades y proporciones adecuadas. Perfecto, excelente, Guillermo, un saludo y gracias por tu aporte. Lidia Bárcenas. ¿Sí? Nutrirse es ingerir alimentos que contengan las sustancias necesarias que necesita nuestro cuerpo para estar saludable. En cambio, comer es la ingesta no completa de lo que necesitamos para estar saludables, como por ejemplo comer solo lo que me gusta. Correcto, ese es el concepto, muy bien. Gladys Segura. Un saludo, Gladys, ¿sí? Comer es la ingesta de elementos satisfactorios al sentido del gusto, sin preparar en el aporte nutricional del mismo. Eso es lo que dice de comer. Gladys, muchas gracias. Efectivamente, ese es el concepto. Una pregunta de Evelyn Alvarado. Sí, adelante, Evelyn, un saludo. ¿El omega 3 sube de peso? No, y aclaramos, aprovechando para todos los demás escuchas, ningún nutriente sube de peso, ninguno. Al contrario, traigo aquí un dato de un libro, no lo incluí en este tema porque ya estaba realizado estas diapositivas. Este libro lo adquirí precisamente ayer en la tarde, se los voy a recomendar al final,
pero marqué algunas notas y justo ahí Evelyn habla de esta maravillosa capacidad de los nutrientes a favor de acelerar el metabolismo. Así que ningún nutriente, así sean las cantidades que lo tomes, engorda. Lo que engorda es lo que comes. Y una pregunta, ¿este tipo de nutrición es apto para los niños menores de 1 año? Mi nieto tiene 8 meses y sufre de alergias y cada rato está enfermo. Este tipo de nutrición es válido, necesario para todas aquellas personas que su metabolismo ya está listo. ¿A qué me refiero con esto? Obvio, no le vamos a dar todas las frutas, todas las verduras, todas las oleaginosas a un bebecito porque pues su hígadito, su páncreas está tiernito, todavía como se dice coloquialmente, no se ha formado su estomaguito. Pero si este chiquito de 1 año ya te empieza a comer varios grupos alimenticios, está bien porque desde ese momento su paladar, su intestino va a estar con este reflejo, va a recibir el mensaje de cítricos, de alimentos dulces como puede ser la zanahoria, la calabaza, de fibra para el intestino. La mejor manera es irle dando a los chiquitos alimentos poco a poquito para que vayan integrando todos estos grupos alimenticios. Y por supuesto, si es muy enfermizo, bueno, pues nada mejor que darle plata coloidal, minerales, complejo B y algún antioxidante. Ahí tienes todos los grupos alimenticios, enriquécelo con, por ejemplo, puede ser mantequilla, productos de pescado, para que tenga ácidos grasos. La mantequilla no es nociva. Entonces, cuando hablemos de nutrición, otro tema de nutrición que tenemos pendiente, que vamos a hablar de carbohidratos y de los mitos de la nutrición, ahí vamos a hablar sobre qué dar de comer a los chiquitos, que no tengan miedo. Hay mucha gente que le tiene miedo a los alimentos. En los bebés no hay ningún riesgo. Que le des siempre y cuando ese bebé te lo admita en la cantidad y en la variedad a la que lo vayas a acostumbrar. Que echar mano de los nutrientes, de complementar el calcio. El paciente no le gusta la leche ni siquiera medio litro, bueno, pues vamos a darle un buen aporte de calcio orgánico, un calcio que se disuelve en agua, un calcio que se absorbe, no se estanca en arterias, no se estanca con riesgo de tapar los riñones o la vesícula. Estamos hablando de nutrientes de buena calidad, como los que nosotros valorizamos en la nutrición ortomolecular. Aquí hablamos de este equilibrio, los nutrientes en proporciones adecuadas. Y como no podemos consumir las cantidades de alimentos que satisfagan estas necesidades nutritivas, pues volvemos al punto, requerimos de complementos nutritivos en dosis ortomoleculares. No estamos haciendo un anuncio, pero hablando de equilibrios, he aquí donde entra todo el desorden, toda la confusión y donde muchas veces le damos al traste a nuestra alimentación y por consiguiente a nuestra salud. Al no saber equilibrar, si bien la base piramidal que está más adelante en otras gráficas, su requerimiento de mayor aporte está en los carbohidratos, nosotros no sabemos diferenciar entre un carbohidrato de buena calidad y un carbohidrato de mala calidad. Y es ahí donde perdemos el equilibrio y viene todo el desorden alimenticio y se nos descompone la salud, incluso hasta las emociones. Entonces, esta parte es no menos importante, equilibrada. Los nutrientes en las porciones adecuadas. Nos podrán preguntar muchos de ustedes, bueno, si las porciones adecuadas de vitamina C están en 40 naranjas o en 3 litros de leche las de calcio, ¿qué voy a hacer? Para eso tienes. Requiere de ser suficiente para la edad, para el peso de la persona, para la talla y la actividad. Para ti que ya has avanzado en tus seminarios, te has dado cuenta que cuando tienes alguna duda acerca de qué tratamiento recomendar a tus pacientes, nosotros pedimos, bueno, sobre todo yo pido que nos indiquen la edad, el peso, la estatura de la persona, porque de aquí depende el aporte suficiente de los nutrientes que vamos a recomendar
y si fuera necesario, recomendar o replantear la alimentación de ese paciente. De hecho, en la tabla que mandamos, donde te pedimos que nos llenes todos los datos del paciente, se incluye también la petición de que necesitas comprar complementos nutritivos. Esto no se trata de un anuncio, se trata de hablar de la verdadera nutrición, de los aportes que necesitamos para estar sanos, de vitamina C, entre otros ejemplos, de leche, de calcio, de complejo B, y así de ello podemos hablar de muchísimos ejemplos más, y de ahí nuestras necesidades de estos complementos nutricionales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como terapeutas ortomoleculares? Pues precisamente entender cuáles son los principios nutritivos del paciente que están en deficiencia para dar precisamente esos nutrientes. Por eso la medicina ortomolecular es muy sencilla, porque al momento de que tú estás evaluando, que nos diga la alimentación a la que está acostumbrada el paciente o la persona que requiere la terapia. Dentro de este tipo de alimentación, que es completa y debe de ser suficiente, requerimos la edad de tu paciente, el peso, la talla, estatura y la actividad que realiza, porque muchas personas creen que la actividad que realizan es ir a trabajar, hacer el quehacer, llevar a los niños a la escuela. Este tipo de actividades son las necesarias, pero no son las que requiere tu organismo como suficiente para tener el equilibrio en la salud. Bueno, aparte la dieta, además de completa y suficiente, debe de ser equilibrada. Y en este tema, bueno, podemos ahondar muchísimo. No pretendemos en este seminario hacer un seminario de nutrición, porque este sería de verdad un tema aparte, que en lo personal a mí me apasiona el tema de la nutrición.